unitarias que la tomamos en cuenta para este tipo de resistencia, ¿ya? Fórmulas de Davis. Entonces, aquí están las fórmulas de Davis. En recta horizontal, ¿qué dice Davis? Que la resistencia en recta y horizontal específica, esta viene a ser resistencia específica. Si ustedes quieren entender como resistencia unitaria, digamos, así lo podemos tener, ¿no? La resistencia para locomotoras dice que la resistencia específica es igual a 0.65 más 13.15 sobre P. ¿Cuál es P? ¿El peso de qué? Que viene a ser P. Aquí está, mi P minúscula, peso por eje del vehículo. A ver, vamos a graficar. ¿Cuál es P? Tenemos la locomotora. Vamos a hacer así. Vamos a dibujar la locomotora aquí. ¿Cuántos ejes tiene una locomotora? Me van a sacar fotos también de la locomotora. A ver dónde la pillan ustedes. Tienen que ir a un lugar donde puedan sacar fotos de la locomotora. En Guaracachi la van a pillar harta locomotora. Entonces, una locomotora generalmente viene con 6 ejes. Entonces, si esta locomotora tiene un peso P, ¿cuál va a ser el peso por eje? ¿Cuánto va a ser el peso por eje? P sexto. P sexto. P sexto, ¿no? Cada uno de estos pesos viene a ser P sexto. Cada uno de estos pesos por eje viene a ser P sexto. Si la locomotora pesa 60 toneladas, ¿cuánto es el peso por eje? 10. 10 toneladas. Cada P va a valer 10, ¿no? Cada P6 va a valer 10. Cada P sexto va a valer 10 porque esto vale 60. Si la locomotora pesa 60 toneladas, este P sexto va a valer 10, que este es igual al P minúscula que dice ahí. ¿Ya? Entonces, esto queda claro ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a seguir nuestra formulita. Entonces, Davis dice que la resistencia unitaria o la resistencia específica para la locomotora es igual a 0.65 más 13.15 de P, peso por eje, que viene a ser 10, para una locomotora de 60 toneladas, más 0.0932 de B. ¿Cuál va a ser B? La velocidad a la que va en ese momento la locomotora, ¿no? Más 0.0456 de A, ¿no? Que viene a ser el A. Ahorita le digo que es el A. Área de contacto de la locomotora. Esta área de adelante. La locomotora, si la dibujo así, más o menos va a tener esta característica, ¿no? Esta es la trompa. ¿Sí o no? Esta trompa de aquí. ¿Está claro? Vista de frente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Y estas son las ventanas, digamos, que las tiene adelante, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a esta longitud, el ancho, por la altura. Entonces, el área va a ser igual al ancho por la altura. Ese es el área que está en la fórmula. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Entonces, vámonos a la fórmula. Entonces, dice que para la locomotora es igual a 0, más 0,0932 de B, la velocidad en ese momento,
más 0,0456 de A, viene a ser el área frontal de la locomotora, sobre el peso de la locomotora. Este P mayúscula es peso de la locomotora, peso total del vehículo. Aquí tenemos el P minúsculo, es peso por eje. El P mayúscula es peso total del vehículo, o sea, peso total de la locomotora. A, área de la sección frontal en metros cuadrados, y B, la velocidad a la que va ese tren, ¿no? Todos los pesos son en toneladas y la resistencia me sale en kilogramos por tonelada. ¿Está bien? Ese es para la resistencia específica de la locomotora. No sé si tienen alguna duda. ¿Esa P, ingeniero, es minúscula? Sí, ¿no? Sí, la primera es P minúscula, es peso por eje. Y esta aquí es la P mayúscula, peso del vehículo o peso de la locomotora en este caso. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos la resistencia específica para la locomotora. También tenemos que tener para los carros pasajeros, en el caso que tengamos carros pasajeros, la resistencia, en el caso que no sea de carga, que sea de pasajero el tren, aquí también está la resistencia específica. 0,65 de 13,15 de P minúscula, más 0,032 de B, más 0,00645 de A sobre P, B cuadrado. En el caso de pasajero, vamos a hacer el coche. Generalmente el coche también tiene, ¿no? En el caso de carro pasajero, también tiene 4 ejes. Generalmente el coche tiene 4 ejes. Solamente la locomotora tiene 6 ejes, ¿no? Entonces, aquí está el peso del carro pasajero. Si, por ejemplo, ese peso es de 40 toneladas, ¿cuánto pesa el P minúsculo? ¿Cuánto pesa? 10. 10, ¿no? Entonces, ese es el peso por eje. Ese es el peso de la P minúscula, ¿no? Y el peso ya de P mayúscula vendría a ser 40, ¿no? Entonces, aquí en esta fórmula, si trabajamos con carros pasajeros, sería 0,65 más 13,15 sobre P minúscula, que es peso por eje, más 0,0932 de la velocidad a la que va el tren, esa velocidad es dato, más 0,0645 del área frontal también del coche, área frontal sobre el P total, que viene a ser 40 toneladas, por la velocidad al cuadrado. ¿Está claro, no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta, una duda. Ahí cuando Sí, dice para carros de pasajeros se refiere en sí a las personas, ¿no?, que van a estar ocupando. a los coches, se refiere a los coches de pasajeros. O sea, es un tren de pasajeros, no es un tren de carga. Si hablamos de vagones, ya es un tren de carga. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Claro, porque esta locomotora puede jalar un tren de pasajeros, la misma locomotora puede jalar un tren con vagones de carga. Entonces aquí está especificando que cuando es de pasajero, esta es la fórmula. Ahora, cuando los vagones son de carga, son estas dos opciones. Fíjense, para vagones de carga, con caja trasera, cojinete, con rodamiento de barra. Nuestros trenes son con caja grasera, es decir, lleva grasa. Estos no llevan grasa en los rodamientos de las ruedas. En nuestro caso sí llevan grasa, ¿no? Entonces elegimos esta fórmula, no esta. Elegimos caja grasera y cojinete para el caso de nuestro tren, aquí de Santa Cruz. Entonces dice que la resistencia específica va a ser igual a 0,65 más 13,5 de P. ¿Cuál es P? Peso por eje. Vamos a dibujar nuestro vagón.
Los vagones son esos rectos que ustedes ven, ¿no? Esos rectos que aquí tienen la puerta, una puerta principal, ¿no? Que es deslizante, ¿no? Y aquí tiene 4 ejes, ¿no? Entonces, si este vagón pesa también, puede pesar lo mismo que el coche, 40 toneladas. Es un ejemplo, ¿no? Puede pesar 60 también, es para que los números sean redondos. Entonces, cada uno de estos pesos por eje vale 10, ¿no? 10 toneladas. Entonces, los pesos por eje van a valer 10. El P minúsculo va a ser 10 y la P mayúscula va a valer 40, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a la fórmula y tenemos que nuestra resistencia específica para vagones de carga va a ser igual a 0,65 más 13.15 de P minúscula, que sería 10, más 0,01398 de la velocidad a la que va el tren, que es dato, más 0,0009428 de área frontal también del vagón, dividido entre su peso total, aquí irían los 40 toneladas, y por la velocidad que va ese tren al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos la resistencia específica también para esos vagones de carga. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Tener una consulta, para considerar los pesos de los vagones de carga, por ejemplo, o los de pasajeros, ¿se los considera vacíos o cómo? ¿O ya cargados totalmente? Se los considera para efecto de dimensionamiento, se los considera con la capacidad de carga. Generalmente los vagones están en el orden de las 40 toneladas, ¿no? Y la locomotora, o sea, cargado. Y la locomotora, su peso propio, porque es sumamente pesada, más o menos está alrededor de los 60 toneladas. ¿Ya? Ya en el caso. Entonces se considera cargado para efecto de dimensionamiento. Cargado, no vacío, cargado, que ahí es lo que la carga máxima de diseño, ¿no? Entonces, esa es la resistencia específica para la locomotora, para el carro pasajero, según se trabaje con pasajero o con carga, ¿no? La resistencia específica. Resistencia total en recta y horizontal del tren, ¿a qué va a ser igual? La resistencia en recta y horizontal lo vamos a llamar R1, va a ser igual a la resistencia generada por la locomotora más la resistencia generada por los vagones, donde en recta y horizontal, ¿no? La resistencia generada por la locomotora es igual a la resistencia específica, a esta, multiplicado por el peso de la locomotora. Esa es la resistencia en recta y horizontal de la locomotora. En otras palabras, es igual a la resistencia unitaria por el peso de la locomotora. La resistencia en los vagones es igual a la resistencia específica, que viene a ser esta. En el caso de los vagones, la resistencia específica multiplicado por el peso total de vagones. ¿A qué va a ser igual Q, que es el peso total de vagones? Va a ser igual al número de vagones multiplicado por su peso. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sacar un poco esto, los perros son. Vuelvo a reiterar. La resistencia total que se opone a ese tren con N cantidad de vagones va a ser igual a la resistencia en recta y horizontal generada por la locomotora más la resistencia en recta y horizontal generada por los vagones, ya sean de pasajeros o sean de carga. ¿A qué igual la resistencia en recta horizontal generada por la locomotora? Es igual a la resistencia unitaria. ¿Cuál la resistencia unitaria? Esta que hemos sacado aquí, multiplicado por el peso de la locomotora. ¿A qué igual la resistencia generada por los vagones? A la resistencia unitaria, según estemos en pasajero o de carga, resistencia unitaria o específica, multiplicado por todo el peso de los vagones.
Aquí igual todo el peso de los vagones, de todos los vagones, por decir 20. Es igual a 20 multiplicado por el peso de cada vagón. Eso lo ponemos aquí. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ok. Sumamos este más este y ya tengo la resistencia total en recta y horizontal. Bueno, hemos hallado una resistencia. Vamos con la otra. Resistencias locales. Resistencia por gradiente, ¿no? Resistencia por gradiente es igual directamente la resistencia R2, este es R1, ¿no? Resistencia en recta y horizontal. La resistencia por gradiente lo vamos a llamar R2, que es igual a la resistencia RG, resistencia por gradiente, que es igual al gradiente multiplicado por la resistencia unitaria. Ya, al gradiente por la resistencia unitaria. Entonces la resistencia unitaria, que es igual al peso de la locomotora más el peso de los vagones multiplicado por la pendiente en 1000, no en por 1000, no en porcentaje. Una pendiente puede estar en porcentaje como puede estar en porcentaje por ciento o en por 1000. Entonces en este caso se multiplica en pendiente expresada en por 1000. Entonces, ¿a qué igual la resistencia por gradiente? El peso de la locomotora más el peso de todos los vagones, sumamos los dos y eso lo multiplicamos por la pendiente, ¿no? Fíjense, G, peso del tren, peso de locomotora más vagones, eso es G. Y aquí lo estamos individualizando, peso de la locomotora más peso de los vagones, eso es G, multiplicado por la gradiente, y gradiente del terreno expresado en tanto por 1000, ¿no? Entonces, fíjense que es más rápido. Aquí igual la resistencia R2 por gradiente, peso de la locomotora más peso de todos los vagones y eso multiplico por la pendiente, expresado en por 1000. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a la resistencia por curvatura. Esto por gradiente cuando el tren está subiendo, ¿no? Cuando hay una pendiente ascendente, entonces ahí hay una resistencia por gradiente. Si no hay subida, el tren va en recta horizontal y la resistencia por gradiente, ¿cuánto sería? 0. 0. 0, bueno. Si el tramo es totalmente plano, no hay resistencia por gradiente. Entonces sería 0. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a la resistencia por curvatura. ¿Dónde se da esta resistencia por curvatura? ¿O cómo se da esta resistencia por curvatura? Hace un momento me hacían la pregunta y yo les expliqué. ¿Cómo se da esa resistencia por curvatura? Se da en la curva, ingeniero, al ingresar la locomotora o el tren. Eso, al ingresar la locomotora. ¿Quién es el que genera esa resistencia? La locomotora, porque es la primera que ingresa a la curva, ¿no? Entonces, al ingresar a la curva, ¿qué pasa? Le voy a hacer un dibujito acá. Supongamos que aquí vaya todo recto, y aquí ya se presenta una curva, ¿no? Entonces, esta locomotora que estaba aquí andando tranquilo, esta locomotora que estaba andando tranquilo en recta, comienza, y aquí al entrar esta curva, ya esta rueda de aquí, esta es la primera que choca, ¿no? Internamente. Que no olviden que esta rueda es así. Tiene esta forma la rueda. Estas son las pestañas. Y la del otro lado viene, a ver, viene también así.
¿no? Estoy exagerando, y aquí viene la riel. ¿No? Ahí viene la riel. Ya van a ir ustedes a sacar fotos, ¿no? Así más o menos anda el tren. Entonces, ¿qué pasa cuando entra aquí a la curva? Esto choca, ¿no? Lo primero que hace, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Me dejo entender, ¿no? Sí. Entonces, al entrar esto de venir en recta, al entrar a la curva, ya esta pestaña choca ahí. Y eso es lo que genera la resistencia por curvatura, ¿no? Y después ya choca la de atrás y ya vamos a ver eso, el descarrilamiento. Vamos a ver cómo se genera este fenómeno acá. Pero la primera es esta rueda aquí, izquierda. Esta es la primera que choca. Delantera izquierda. Entonces ahí genera la resistencia por curvatura. ¿Por qué? Porque hay un roce ya aquí, ¿no? Hay un roce, ¿no? Entonces se genera la resistencia por curvatura. Entonces, si nos vamos a la teoría, dice que la resistencia por curvatura es igual a 500 veces B sobre L. ¿Qué es B? Trocha de la vía. ¿Cuánto es la trocha de la vía? 1 metro. 1 metro. ¿Qué es R? Radio de la curva. ¿No? Radio de la curva. Y entonces, sacamos la resistencia específica, que es 500 veces la trocha sobre el radio de la curva. Esa resistencia la multiplicamos por el peso de la locomotora, porque la locomotora es la que genera la primera resistencia, ¿no? Esa es la que se cuenta. Multiplicamos por el peso de la locomotora y me da la resistencia total por curvatura. No sé si se ha entendido, jóvenes. ¿Se ha entendido? Ingeniero. Ya. Entonces, aquí este PL es peso de la locomotora. Entonces, la resistencia por curvatura se toma en cuenta el peso de la locomotora, no el peso de los vagones, peso de la locomotora, porque es la primera que impacta con el riel y genera esta resistencia. Entonces, igual a la resistencia unitaria, que es esta expresión, multiplicado por el peso de la locomotora, esa es la resistencia por curvatura. Y finalmente, la resistencia por inercia. La resistencia por inercia es igual a la resistencia específica multiplicado por el peso de la locomotora más el peso de los vagones, por el peso total del tren. El peso total del tren se toma en cuenta cuando se da la resistencia por la inercia. ¿Por qué? Cuando un tren va en movimiento, por decir 40 kilómetros por hora, de 40 a 60 andan los trenes aquí. Por ejemplo, va a 40 kilómetros por hora el tren y se le atraviesa en un cruce vehicular, se le atraviesa una movilidad. Entonces el maquinista agarra y frena. Igual el tren se va. Eso por inercia se va, ¿no? Entonces ahí genera un tipo de resistencia al movimiento. Entonces esa resistencia es ese movimiento que se genera ahí es de todo el tren, pues, ¿no? Por eso lo toman los dos, tanto el peso de la locomotora como el peso de todo el tren. Este Q es el peso de todos los vagones, ¿no? Y la resistencia unitaria ya no lo saca así como en estos casos. La resistencia unitaria ya viene dada por tablas, ¿no? Según el tipo de vehículo, esta resistencia unitaria o resistencia específica, fíjense, R4 minúscula, dice que para trenes de carga está entre 2 a 3. Trenes de pasajeros de 5 a 6. Trenes suburbanos de 15 a 20 y trenes eléctricos de 70 a 80, ¿no? Entonces, estos coeficientes nosotros empleamos cuando sacamos la resistencia por inercia. Entonces, si estamos con un tren de carga, decimos aquí, su coeficiente está entre 2 o 3. Podemos ponerle 2.5, la media, o podemos poner 2 o podemos poner 3, ¿no? Eso lo ponemos aquí y lo multiplicamos por el peso total del tren. No sé si se ha entendido, jóvenes.
Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, aquí no hay fórmula, en este caso, resistencia por inercia, no hay fórmula de la resistencia específica. Directamente viene tabulado, ¿no? Los valores para los tipos de trenes que se esté tratando, ¿no? Entonces agarramos estos valores y los colocamos aquí y multiplicamos por el peso de todo el tren. Esas son las 4 resistencias que se oponen al movimiento. Yo quisiera que ustedes se lo graben bien, ¿ya? Por lo tanto, no quiero avanzar más. Próxima clase vamos a avanzar, pero quiero que la tengan bien identificada. Yo la próxima clase le voy a dar un práctico y ustedes me van a sacar las 4 resistencias. Le voy a dar un tren y ustedes me van a calcular las 4 resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Sí. Esto es haciendo, ¿no? Esto es haciendo práctico, es calculando. Entonces, antes que avancemos un poco más de esto, ya aquí me voy a detener para que ustedes hagan un repaso esta semana y el viernes yo le voy a dar un práctico también de esta parte, para que vayan haciendo. Ya saben, tiene un práctico de recorrido de 1 kilómetro de vía férrea, anotando todos sus componentes, inclusive el número de rieles, cuántas rieles entran en 1 kilómetro, qué dimensión tiene cada riel, tienen que medir la sección, qué sección tiene, todo. Es como si lo mandaran a ustedes a hacer un diagnóstico de ese kilómetro. Todo me van a anotar. Si el durmiente, qué dimensiones tiene el durmiente, si es de madera, es de hormigón, las bridas, qué longitud tienen las bridas, van a hacer un registro fotográfico. Es la única manera de que yo les haga entender bien la materia. ¿Les parece, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Bueno, esos jóvenes han entrado 51, estimo que son más de 60. No se falten a clase a partir de la próxima semana. Ya voy a tomar yo así asistencia en cualquier momento y eso es lo que va a ir a su nota. Y aquel que se falte mucho y llega a faltarse más del 20%, no va a dar examen final. ¿Ya? Así que tengan muy en cuenta la asistencia a clase. Vamos a ir bien de manera pausada, de tal manera que ustedes entiendan bien la materia. Entonces, el próximo viernes yo le voy a preparar un práctico para que ustedes calculen estas cuatro tipos de resistencia. ¿Ya? Eso, jóvenes, muy buenas noches, ha sido un placer y nos vemos el día viernes. Avisarle de que el día lunes tienen la presentación del primer práctico, ¿no? Y el día viernes les voy a dar el segundo. ¿Ya? Ya, ingeniero. No se olvide mandarnos, por favor, este tema. Sí, se lo voy a enviar por el momento a WhatsApp y hasta el viernes ya va a estar en claro todo el material que hemos avanzado hasta ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Es bueno que se agrupen en grupos de 5. Yo sé que a veces son conocidos, o sea, se agrupan en función de la amistad más cercana. No importa, está bien. Pero vayan agrupándose en grupos de 5 porque vamos a hacer bastante trabajo en esta materia. Así que vayan organizándose ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Les recomiendo hacer la evaluación de su primer práctico en la zona de Guaracachi. Ahí hay más. A partir de la feria, ustedes pueden ir en la vía que vaya a Cuiva o en la vía que va a Quijarro, ¿no? Las 2 vertebraciones están ahí. La que vaya a Cuiva es la vía que pasa por la 3 Pasos, ¿no? Se va si ustedes vienen del Cuarto Anillo hacia la Villa Primero de Mayo, esa vía que va hacia la derecha, ¿no? El escondite de Almendra seguramente conocen ustedes, ¿no? La que pasa a 3 pasos al frente, esa es la que va al sur. Y la que va a Quijarro es la que sigue hacia la Pampa de la Isla, ¿no? Ese sector, ¿no? Entonces ahí hay bastante detalles que ver. Y bueno, si otros lo quieren hacer en otro lugar, también no. Del lado de Palmasola, por ejemplo, si alguien vive por allá y deciden hacer la evaluación allá, háganlo. Pero es viendo,
es registrando, es trabajando, jóvenes, para entender bien la materia, ¿ya? Y después, bueno, espero que cuando egresen agarren la maestría, ¿no? Para que ahí vean con mayor detalle el tema de ferrocarril. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Sí, jefe, todo bien. ¿Se ha entendido bien lo explicado? Sí, ingeniero. Sí, Sí. ingeniero. Ya. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes, ya tienen tarea. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, ¿ya? Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, joven.